Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Stephen said to En the aquellos días, Esteban decía a la plebe, a los ancianos y a los escribas, rebeldes, infieles de corazón y cerrados de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. which of the prophets ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? they put to Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. you received the law Recibieron la ley por mediación de ángeles did not y no la han observado. when they heard this they Oyendo estas palabras se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, behold veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. but they cried out and Dando un grito estentorio, covered their ears. se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Then Luego, cayendo de rodillas, cried out, lanzó un grito: Lord, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. now Saul was Saulo aprobaba la ejecución. verbum Domini. Into your hands, O A Lord, tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi be espíritu. my rock. Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. You are my Tú rock. que eres mi roca y mi baluarte, For your name's sake, por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. into your hand, A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. my trust, Yo confío en el Señor. I will rejoice. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Let your face Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Alleluia, 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 alleluia. I am the bread of life. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. Comes to me will El que viene a mí no pasará hambre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. The crowd said to En Jesus, aquel tiempo dijo la gente a Jesús: sign can ¿Y you qué signo vemos que haces we may tú see and believe para in you? que creamos en ti? What can you do? ¿Cuál es tu obra? Our ancestors Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. gave them bread. Les dio a comer pan del cielo. So Jesus said to them, Jesús les replicó: Amen, amen. les aseguro It was not que no fue Moisés quien les dio pan del cielo,
My Father sino gives you que es mi Padre el que les da el verdadero pan del the cielo. bread of God. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. So they said to Entonces le dijeron, Sir, give us Señor, this bread always. danos siempre de este pan. Jesus said to them, Jesús les contestó, I am the bread. yo soy el pan de vida. Whoever comes to me, El que viene a mí no pasará hambre, whoever believes y in el que cree en mí never thirst. nunca pasará sed. Verbum Domini. Os tibi Christe. A very popular format for Un formato muy popular para los programas hoy en día en la televisión secular tiene que ver con las ciencias forensicas, ciencias forenses. CSI. Tenemos, por ejemplo, CSI, Investigators, investigadores de escena de crimen, fictional que es plot. una trama You also have true stories de of ficción, crimes pero también and how tenemos forensic science historias de la vida real de crimen y cómo los equipos forenses los resuelven, los archivos forenses. in seasons. Durante 14 And temporadas Files salió al says aire. there's no such thing Y as a los perfect crime. archivos forenses dicen que no existe un That crimen every perfecto, criminal que todo criminal find deja evidence. evidencia. Now, what about ¿Qué tal we believe? lo que creemos, nuestra fe? Forensic science ever ¿La have ciencia anything to say forense about tiene that? algo que decir acerca de ello? Does it show that there is evidence? ¿Muestra que haya evidencia de nuestra fe en la resurrección? It was on Christmas Day, Fue el día de Navidad del 2013 parish of Saint en la parroquia Hyacinth de San Jacinto in Legnica, en Poland, Lagnica, Polonia, was distributing donde el sacerdote estaba repartiendo la Sagrada Comunión en la misa and one solemne de la Natividad dropped. y una de las hostias cae al piso. And embarrassed, he picked that up, and later he took that Avergonzado la recoge y luego toma esa hostia sagrada y hace como está prescrito, dish of water la pone en un for it to plato con agua para que se disuelva, because the real presence porque remains la presencia real permanece siempre que la presencia del pan esté ahí. You put Así que uno pone that has been contaminated. una hostia que ha sido contaminada en agua para que se disuelva Presence y is no la longer presencia del there. pan ya no esté ahí. So he did that on Christmas. Así que lo hizo el día de Navidad. 10 days later, Y he 10 días went después to fue a dish of water where he believed tomar ese bread had dissolved. plato con agua donde creía que el pan se había disuelto, la hostia se había disuelto para It's a special echarla por el vessel that goes directly sagrario. to the Es una ground vasija for sacred things, for the cleansing of the sacred que va vessels. directamente hacia la But when tierra. he went there with two Pero cuando fue con otros dos sacerdotes, that there was a red spot notó que había una mancha roja en esa hostia. intact. Estaba intacta. And so he contacted the Así local que bishop, se comunicó con el obispo local, el monseñor Stefan Sichi, soon commissioned quien to pronto investigate the incident. le encargó una comisión que investigue el incidente. Post then Y esa hostia sagrada, una parte de ella, que se había puesto roja, fue enviada of Institute of al Instituto Rockcliffe de Medicina Forense. and when Y cuando la examinaron, it is les caused, comunicaron que discoloration is caused esa decoloración había sido causada por bacteria that has caused this. hongo o una bacteria que había causado ese cambio de color. And to their astonishment, the experts said, Pero forensic experts said los most expertos likely forenses dijeron lo más probable it's actually the era tissue que era el tejido muscle. del corazón, era tejido de corazón. It was just so incredible, Lo vieron they wanted to get como algo tan increíble que quisieron buscar una segunda opinión y lo mandaron a place otro instituto forense, Institute of el Forensic Instituto Medicine. They Chechen didn't give them any information de medicina forense. No les dieron información de dónde provenía esto, de dónde había salido. Y el departamento de histopatología Pomeranian en la Universidad Médica Pomerania dijo que habían identificado que era muscle tejido cardíaco humano con cambios occurred during que the habían death. ocurrido durante la muerte. So these changes, it was human heart tissue. Esos cambios era tejido cardíaco humano, habían descubierto ADN humano y este
tejido cardíaco era tal que había muerto sufriendo. Así que fue en el 2016 que el obispo que había reemplazado al antiguo obispo, quien se había retirado, llevó esto a la atención de la Congregación por la Fe en el Vaticano y recomendaron que hubiera un lugar de devoción para esta sagrada hostia. Así que fueron a San Jacinto, inauguraron una capilla lateral en el 2016, el 2 de julio, con una procesión solemne con 3.000 creyentes presentes. Y en esta pequeña capilla lateral tienen un libro donde la gente puede escribir las oraciones que presentan y también las sanaciones milagrosas de enfermedades reportadas a través de la presencia de esta hostia milagrosa. ¿Cómo dar una explicación natural a esto? No fue causado por hongo o bacteria, esta decoloración. Los científicos forenses y los investigadores del ADN dicen que es tejido de corazón humano que había sufrido durante la muerte. ¿Cómo podemos dar una explicación natural a lo que ha ocurrido? Y si no podemos dar una explicación natural a ello, ¿qué conclusión debemos tomar acerca de lo que estamos hablando el día de hoy, la mañana, la celebración de la misa, la Sagrada Comunión que recibimos? ¿Qué conclusión podemos tener? ¿Cómo podemos tratar lo que recibimos? ¿Cómo hemos de recibirlo? Quizás ayer vieron, el Papa Francisco estuvo en Bulgaria y repartió la Sagrada Comunión a 245 personas que estaban comulgando por primera vez. Repartió la comunión con la sangre, con la hostia, mojándola con la sangre de Cristo, el vino, convertido en la sangre de Cristo, y luego se las puso en la lengua. Y después de esa misa, el obispo local habló acerca de cómo esta era la primera Sagrada Comunión, pero también estaba diciendo que la Eucaristía iba a ser su fortaleza para el resto de sus vidas. El resto de sus vidas, igual que lo es para nosotros. Esta realidad de la presencia real. Había un muchacho de 15 años que ahora es venerable, es el venerable Carlo Acutis, murió de leucemia en el 2006. Pero incluso a la edad de 11 años, cuando tenía apenas 11 años, llegó a la siguiente conclusión de la centralidad e importancia de la Eucaristía. Y en aquel entonces escribió: mientras más recibimos la Eucaristía, más nos asemejamos a Jesús, para que sobre esta tierra tengamos prefiguración del cielo. Él quería que sus padres lo llevaran. Él se crió en Milán, Italia, en la diócesis de Milán, y quería que sus padres lo llevaran a los diferentes milagros eucarísticos ahí en Italia. Uno de los más famosos es el anciano. Y lo que él hizo, junto con la ayuda de su madre, creó 140 paneles con los diferentes milagros eucarísticos aprobados por papas o diferentes obispos. Y estos paneles tenían fotografías de los milagros, la historia detrás de cada milagro. Y de hecho ha sido recopilado en un libro. Es un hermoso libro donde tienen diferentes paneles, los diferentes paneles y las diferentes historias de los 140 distintos milagros eucarísticos que han ocurrido y han sido aprobados. Así que Carlo Acutis fue clave para llevar a cabo esto, para recolectar todos estos, porque él quería que la gente conociera acerca de esta gran realidad. Y el arzobispo Burke, ahora cardenal Burke, escribió el prefacio de este libro, y ahí habla acerca de los milagros. ¿Y cuál es la significancia de los milagros como el que ocurrió en Polonia, que acabo de describir? Dice, los milagros presentados en la exhibición internacional del Vaticano, al igual que todos los milagros, son dones de Dios.
to witness to some truth, para dar testimonio de cierta verdad or to testify to some. o testificar los testimonios de la santidad de alguien. It should not surprise us No debe sorprendernos que Dios miracles ha concedido tantos milagros para ahondar nuestro conocimiento y amor de su mayor don a nosotros, gift of the body and el blood don del cuerpo y sangre de su unigénito, nuestro Señor Jesucristo, as a heavenly food como alimento celestial de nuestro peregrinaje terrenal y medicina de vida eterna. of Antioch. Está citando a Ignacio de Antioquía, la medicina de la inmortalidad, la medicina de la vida eterna. So Jesus said that this Así que bread Jesús dijo que este pan que baja del cielo to the world. da vida al mundo. It is for one to receive, Es para que they will never hunger, el que lo reciba nunca más tenga hambre, and me will y never aquellos thirst. que crean en el Señor nunca tendrán sed. Así pues, si esto es verdad, y es verdad, And this is what the y church has proclaimed for 2,000 plus years. eso es lo que la Iglesia ha proclamado durante más de 2000 años, esta realidad de la presencia del Señor, Surpasses en cierta all the forma, other ways. una Then we can que understand sobrepasa las demás formas. Vatican II and its Podemos entonces entender lo que el Vaticano II dijo Sacrosanctum Concilium. en Sacrosanctum Concilium número 10. It lists three purposes, Enumera three tres aims, propósitos, objects, 3 metros y objetos apostolic activity. para nuestra actividad So why do we have this apostólica. activity? ¿Por qué Why do we tenemos have this work of actividad misionera? ¿Por qué tenemos esta labor evangelizadora de EWTN? evangelism? ¿Por qué Word of mercy, go and preach el mission. Padre What is Wade es Padre de misericordia? ¿Por qué sale a predicar las misiones? of ¿Cuál es apostolic activity? la meta de nuestra actividad apostólica? ¿Cuál es la meta? Number one, Número 1, bring people to come together to praise. llevar a la gente a que se congregue para alabar a Dios en medio de su iglesia. Number two, Número 2, to take part in the sacrifice. tomar parte en el sacrificio. Number three, Número 3, eat the Lord's Supper. comer la cena del Señor. That's the reason for evangelism. Esa es la razón de la evangelización. Así que todos nosotros podemos encontrar al Señor, Praise God in the midst of venir aquí a alabar a Dios en medio de su iglesia, tomar parte en el sacrificio. what forensic science discovered Lo que la ciencia forense descubrió era que in the death era corazón, the sacrifice el corazón en la agonía de la muerte, sacrifice that Christ offered for our salvation. aquel sacrificio perfecto que Cristo ofreció para nuestra salvación. The one who is now Pero recibimos aquel que ahora reina en la gloria, Lord. el Señor resucitado. So we have a little foretaste Así que tenemos una pequeña prefiguración de esa gloria celestial en cada sagrada comunión que recibimos. Father John Hardin, El padre John Hardin escribió el prefacio of the en Eucharist, la introducción a esta colección de milagros eucarísticos del mundo, el siervo de Dios, el padre John Hardin. begins. He Y says, así es como él empieza. Él dice, la Eucaristía como presencia real the touchstone es la piedra de toque de la santidad. as evidence of this fact. Como evidencia de este hecho, Have the witnesses tenemos of the los saints who, when they testimonios de los santos que cuando hablan o escriben del poder del Santísimo Sacramento para santificar, to be positively extreme parecen in their claims ser positivamente extremos en sus alegatos de lo que la presencia real puede lograr en convertir al pecador en santo. Do you want to grow in holiness? ¿Quieren que aumente su santidad? Acérquense lo más que puedan al Santísimo Sacramento. Recíbanlo lo más que puedan, 11-year-old como el pequeño Carlo Acutis who died at the a age sus 11 años de edad, que más adelante moriría a los 15 años de leucemia, pero a los 11 años él llegó a esa conclusión. The more Eucharist we receive, Mientras más recibimos la Eucaristía, más seremos como Jesús, so that on this earth we will have a para que sobre esa tierra tengamos prefiguración del cielo. Así pues, queridos hermanos, to this reality. nuestra fe señala hacia esta realidad Even forensic e science incluso la ciencia forense. in this El age. Señor ha permitido en esta era que confirme la verdad de lo que creemos. Finally, on the back of Finalmente, en el dorso de esta colección de milagros está una cita de San Francisco de Asís. La mayoría no piensa en San Francisco de Asís como nada más que alguien que amaba mucho a los animales, much more profound pero tenía un amor mucho más profundo por nuestro Señor Eucarístico. Lean sus cartas read his y lo verán. Lean sus moniciones. here on the back, Y lo que tienen aquí en el dorso es una cita de su primera monición,
Esas eran exhortaciones que él daba a los frailes. Y si van al milagro eucarístico del anciano en Italia, donde el pan y el vino se convirtieron en carne y sangre humana, y aún siguen preservados ahí. Si verán ahí, hay una iglesia dedicada a San Francisco de Asís, y lo que verán ahí es un hermoso icono pintado, y San Francisco está sosteniendo una parte de su munición, su primera munición, que tenía que ver con la Eucaristía. Y en esta primera munición, esto es lo que San Francisco dice, y lo que este icono muestra que está mostrando en el anciano. Contemplen cada día, él se rebaja, descendió del trono real a la vientre de la Virgen. Cada día él viene a nosotros, apareciendo humildemente. Cada día él desciende del seno del Padre sobre el altar en las manos de un sacerdote. Cuando se reveló a los santos apóstoles en carne verdadera, de la misma forma se revela a nosotros ahora en el pan sagrado. Y luego prosigue. San Francisco habla de cómo ellos pudieron con los ojos de la fe ver que este hombre ante ellos era algo más. Era hijo de Dios. Era el Mesías. Así pues, nosotros por la fe podemos contemplar el pan y podemos ver que hay algo más aquí que Cristo nos ha dado. San Francisco prosigue sobre los apóstoles. Y cuando vieron solamente su carne, sin embargo creyeron que era Dios cuando lo contemplaban con sus ojos espirituales. Así igual nosotros cuando miremos el pan y el vino con nuestros ojos espirituales, creamos que son su sangre y cuerpo, que viven de verdad. Y de esta forma el Señor siempre está con sus fieles. Como Él mismo dice, miren, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos.